además de la cirugía y la radioterapia, digamos, uno de los principales avances fue la introducción de la temozolomida y del bevacizumab, que como ustedes ven, pues esto fue aprobado en el 2009 por la FDA y recientemente la inmunoterapia. Entonces, ¿qué tenemos con estos tratamientos? La cirugía, pues es muy, muy importante porque, como ustedes saben, el pronóstico de los tumores, pues depende del grado de citorreducción. En cuanto a los antiangiogénicos como el bevacizumab, lo que hacemos es disminución de la angiogénesis y en los nuevos tratamientos de inmunoterapia, básicamente y de una manera muy sencilla, lo que tenemos es una restauración de la respuesta inmune contra las células tumorales. Entonces, miren ustedes cómo el artículo que muestra el descubrimiento del bevacizumab es de Nature y realmente pues es en el año 2004. O sea, estos avances en el tratamiento son del siglo XXI. La plataforma STUP, también fíjense que el descubrimiento o la publicación fue en marzo de 2005. ¿Qué significa plataforma STUP? Estoy hablando de algunas cosas básicas porque creo que el público es variado. Algunos ya lo saben, me perdonan si estoy repitiendo, pero es importante tener en cuenta que cuando hablamos de esta plataforma es lo que se refiere a adicionar a la radioterapia el tratamiento adyuvante con temozolomida y esto se encontró que definitivamente mejoraba pues la supervivencia en los pacientes. Esto también fue un gran avance en el tratamiento de los tumores cerebrales gliales de alto grado. Pero entonces aquí aparecen algunos de los problemas. ¿Cómo es el término de pseudoprogresión? Este es un término de los que quiero que, pues, vamos a hablarlo durante toda la conferencia, que nos quede claro qué es pseudoprogresión. Entonces, precisamente cuando se puso esa quimioterapia, el tratamiento STUP, entonces tenemos que, lo que ocurre es que hay un incremento transitorio en el realce con el medio de contraste y esto ocurre hasta en el 20 o 30% de los pacientes que son sometidos a este tratamiento. Y entonces es difícil diferenciar, como en este caso que ustedes están viendo aquí, un paciente que ha recibido esta plataforma STUP, cómo tenemos una zona que pues luce como un tumor, una lesión expansiva en la sustancia blanca con alta señal en FLAIR, con realce periférico y con realce sólido con el medio de contraste. Vamos a ver en la conferencia cómo esto no se trata de una progresión tumoral, sino de una pseudoprogresión. Entonces, estos son el artículo que les estaba hablando, en el cual pues vemos que la terapia con antiangiogénicos, pues que es la que nos puede producir el otro hallazgo que vamos a mirar ahora. Estos antiangiogénicos entonces son lanzados o son publicados en el año 2009. ¿Y qué pasa con este? En este caso, cuando tenemos, digamos que tratamiento con antiangiogénicos, lo que podemos encontrar en los pacientes es pseudo respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Esto pues ocurre si el paciente ha sido tratado con antiangiogénicos. No vamos a tener una pseudo respuesta si el paciente ha sido tratado con una terapia STUP, o sea, radioterapia y temozolomida. Entonces, lo que pasa es que vamos a encontrar una disminución en el realce con el medio de contraste por la normalización de la permeabilidad capilar y no necesariamente por efecto antitumoral. Por eso, para considerar que una respuesta al tratamiento con estos bevacizumab, con estos antiangiogénicos, es realmente cierta, esta debe persistir más allá de las 4 semanas. Este es un ejemplo, un paciente que tiene una neoplasia glial de alto grado, aquí en la región periatrial en el lado derecho, y vemos cómo posteriormente al tratamiento con antiangiogénicos, pues claramente reduce el realce con el medio de contraste. Pero lo que pasa al hacer un control posterior es que realmente hay un realce muy, muy importante, tal vez mayor que el inicial, y adicionalmente tenemos un realce en la rodilla del cuerpo calloso. Entonces, esto se trata de una pseudo respuesta. Este efecto que es disminución de la permeabilidad capilar, no necesariamente un efecto antitumoral. Entonces, estos conceptos pseudo
respuesta y pseudoprogresión son muy importantes porque y además porque los vamos a mencionar durante toda la conferencia. Pero además tenemos otra cosa que es importante. Vemos que la pseudoprogresión pues es un hallazgo que se refiere al paciente que ha tenido radioterapia y más probablemente sí, además ha tenido tratamiento con temozolomida. ¿Por qué ocurre? Por la interrupción transitoria de la producción de mielina por los oligodendrocitos. Hay una ruptura de la barrera hematoencefálica, pero es muy importante que hoy que hablamos de la genética de los tumores, esta se relaciona con el MGMT, o sea, el estado de metilación de la metilguanidina transferasa. Entonces, los tumores que tienen o sea, que son MGMT positivo, presentan muy frecuentemente pseudoprogresión. Y de hecho también se ha dicho que el paciente que reacciona con pseudoprogresión también va a ser el paciente que posteriormente va a tener un mejor efecto de esta terapia STUP. Pero entonces fíjense que acá en la pseudoprogresión la radioterapia tiene mucho que ver. Y entonces, ¿es lo mismo pseudoprogresión que radionecrosis? No exactamente. En la radionecrosis es una necrosis con un efecto de masa. Las células más sensibles a la radiación son los oligodendrocitos, los propulsores neuronales y el endotelio, y podemos encontrar lesiones de sustancia blanca, yarenización, depósito de fibrinoide, calcificaciones, engrosamiento del endotelio, y eso tiene que ver entonces con el incremento del BFG, que es precisamente lo que tiene que ver con lo que nos habla de las alteraciones del endotelio, y entonces nosotros, oye, excuse me, vamos a quitar una voz aquí. Ok, entonces acá, perdón un segundo, listo. Entonces tenemos que la pseudoprogresión, ambos tienen que ver con la radioterapia, la pseudoprogresión y la radionecrosis. Pero hablamos de pseudoprogresión, importante el tiempo, 3 semanas a 3 meses después de la radioterapia. El paciente generalmente tiene alteraciones neurológicas, alguna alteración neurológica que puede ser una anormalidad cognitiva, romencefalitis, somnolencia. Siempre el paciente se asocia a una alteración neurológica. En la radionecrosis es muy importante el tiempo, 3 meses, después de 3 meses, o sea, ya después de la pseudoprogresión, a varios años, el paciente puede ser asintomático o puede tener algún grado de discapacidad neurológico, puede tener, por ejemplo, migraña, y como veíamos antes, como el endotelio es una de las células que es más sensible a la radioterapia, entonces podemos tener que el paciente se puede presentar con cambios en las imágenes como enfermedad de moya-moya, angiomas cavernosos, atrofia y calcificaciones, o también se pueden presentar nuevos tumores. Por ejemplo, un meningioma puede aparecer como secundario a radiación, pero ya tardíamente. Entonces, pseudoprogresión y radionecrosis, ambos tienen que ver con la radioterapia, pero la pseudoprogresión es un efecto definitivamente muy temprano, y por eso cuando estamos hablando de progresión tumoral es muy importante tratar de ver con las imágenes y con la clínica cómo vamos a tratar de diferenciar esta de progresión tumoral. Entonces, digamos que entrando ya en materia, lo que vamos a tratar es de diferenciar la recurrencia tumoral y los cambios post-terapéuticos, y empecemos con un ejemplo. Este paciente en el 2009, tenemos esta tomografía, tenía un antecedente de un glioma frontal que había sido operado aquí hace 2 años. Ven ustedes la tomografía, se ve la cicatriz tumoral, y lo que teníamos en ese momento era una viabilidad tumoral, que es un estudio de medicina nuclear. Todos los hallazgos nos muestran en el 2009 con un tumor del año 2007, que pues aquí no hay realmente ninguna imagen de recidiva. ¿Qué pasa 2 años después? Tenemos una resonancia magnética, claramente tenemos que hay una aparición de un efecto expansivo en el hemisferio cerebral derecho,
¿Qué se nota? Pues porque tenemos una zona de edema que realza con el medio de contraste discretamente, no realza mucho con el medio de contraste, especialmente en esta región, y aquí cerca donde estaba la cicatriz, pues hay un mayor realce, una gran zona de alta señal en secuencia con información FLAIR y lo mismo en secuencias con información T2. No tenemos duda en decir que esto probablemente es un tumor de alto grado. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo mismo, tenemos aquí, vamos a ver después cómo sirven estas secuencias de difusión, porque los tumores de alto grado nos van a dar una restricción a la difusión, y entonces este paciente fue sometido a antiangiogénicos, bevacizumab. Ya teníamos una segunda línea de tratamientos, bevacizumab, ¿y qué pasa? Esto era el tumor antes, este es el tumor después, entonces noten ustedes cómo pues hay menor efecto compresivo sobre el sistema ventricular, antes, después, y también definitivamente la zona de alta señal en secuencia FLAIR pues ha disminuido, al igual que tenemos que hay una disminución en el realce con el medio de contraste. Entonces, eso es lo que pasa antes y después. ¿Y qué tenemos acá? Hicimos una espectroscopia y la espectroscopia nos dice, sí señor, hay disminución de la zona de realce, hay disminución de la alta señal en FLAIR. Además le hicimos una perfusión y sí, la perfusión muestra que realmente pues aquí en esta zona pues no hay perfusión, pero recordemos que este paciente ha sido tratado con antiangiogénicos. ¿Cuál fue la imagen avanzada que más nos sirvió en ese momento? La espectroscopia. Esta es una espectroscopia normal, vamos a verlo durante la conferencia, pero para mirar tenemos un alto pico de N-acetilaspartato y tenemos colina y creatina abajo. Pero en el sitio de tumor, que son estas imágenes rojas y que muestran la zona que realza moderadamente con el medio de contraste, claramente tenemos signos de tumor, que es que tenemos un aumento muy importante en el pico de la colina y una disminución en la N-acetilaspartato y adicionalmente un pico de lactato. Entonces, ¿qué pasa acá? Se dice que esto es una pseudo respuesta. El paciente fue operado y efectivamente esto era una pseudo respuesta, allí continuaba existiendo tumor. ¿Qué pasa después? Seguimos con esta larga historia. El paciente postquirúrgico que vemos, aquí tenemos un poco de alta señal en secuencias con información T1 que pueden ser residuos de sangre. Aquí tenemos poca zona de alta señal en FLAIR, pero sin efecto de masa. Bueno, estos son efectos de la radioterapia y el sistema ventricular, pues de ese lado ahora no está comprimido, sino está, digamos que grande, porque hay un efecto compensatorio a toda esta pérdida de volumen, resultado de una buena resección quirúrgica y de un tratamiento con radioterapia. Muy poco realce con el medio de contraste, cambios post radioterapia, y esto es 2014. Seguimos 2015, nuevo control, y tenemos nuevamente una zona de alta señal en FLAIR, tenemos nuevamente un realce con el medio de contraste que es muy heterogéneo, con zonas que sugieren necrosis. Aquí tenemos la imagen con información T2 y nuevamente un efecto expansivo sobre el sistema ventricular. ¿Qué muestra la espectroscopia? Que pues definitivamente hay una recaída, nuevamente aumento del pico de colina, aumento del pico de lactato, lo mismo acá, disminución del pico de N-acetilaspartato, gran pico de lactato, y entonces realmente se considera una nueva, o sea, era una nueva recaída y el paciente fallece después de esta recaída. Entonces fíjense que esto es una larga historia. Estamos hablando de un paciente que tiene una historia de 7 años en las cuales hay una buena resección quirúrgica inicial, hay un tratamiento con antiangiogénicos que resultó en una pseudo respuesta, nuevamente radioterapia, nuevamente buena respuesta y nueva recaída, el paciente fallece. Entonces, esto es a lo que nos enfrentamos ustedes y nosotros al día cuando estamos evaluando los tumores. Entonces, por eso yo he denominado esta conferencia un reto. ¿Por qué? Una lesión que realza con el medio de contraste y aumenta en su volumen puede ser un tumor residual, puede ser radionecrosis o pseudoprogresión, o puede existir realmente una respuesta adecuada al tratamiento. Entonces, la implicación en el tratamiento de lo que nosotros digamos, o sea, de lo que el radiólogo diga o lo que todos nosotros interpretemos con las imágenes, pues es muy importante para el paciente, porque significa que el paciente va a continuar o va a suspender el tratamiento oncológico. Vamos a reoperar al paciente, le vamos a hacer una biopsia,
Entonces es muy importante que nosotros tengamos todos estos factores en cuenta. Tenemos que saber qué tipo de tumor tenía el paciente, qué tipo de tratamiento le dieron. Eso para nosotros es muy importante, para todos, porque si no sabemos si el paciente recibió antiangiogénicos o recibió radioterapia o hoy día recibió inmunoterapia, entonces es muy, muy importante y por eso tenemos que tener una estrecha relación entre el radiólogo y el oncólogo, que es el que nos va a decir, mire, el tratamiento que recibió este paciente es tal. No podemos analizar esto sin saber el tratamiento, no podemos analizar esto sin mirar las imágenes anteriores y sin mirar la patología. Y lo grave es que las imágenes avanzadas, como ya vimos en este ejemplo anterior, no siempre son concordantes. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas imágenes avanzadas que muestran cuáles son sus limitaciones. Vamos a hablar algo de PET-CT, de resonancia difusión, del mapa de ADC, la espectroscopia, la perfusión, la susceptibilidad dinámica de pronto un poquito, que nosotros realmente no lo hacemos, y los nuevos tratamientos. Entonces, vamos a ver también un poco de las evaluaciones de acuerdo a los criterios RANO. Los criterios RANO inicialmente eran unos solos. Hoy tenemos criterios RANO no solo para lo clásico, sino también tenemos criterios RANO si el paciente ha recibido inmunoterapia y RANO. Si el paciente lo que tiene es una metástasis, M-RANO. O si el paciente lo que tiene es un glioma de bajo grado, entonces también hay un RANO para los gliomas de bajo grado y pues si nos alcanza el tiempo, pues vamos a hablar un poquito de eso. Ustedes me dirán cuando ya debo parar. Entonces hablemos primero de la difusión. Entonces la difusión pues es una secuencia de resonancia magnética que inicialmente, o sea que el mejor uso o el mayor uso es para mirar si el paciente tiene un infarto. La difusión, ¿qué es? ¿Cómo difunden las moléculas en el agua? Entonces en el agua que tiene unas células, y esta es una difusión normal, y pues podemos tener un aumento en la difusión si aquí están pues mucho más rápidas el aumento de la difusión si, por ejemplo, tenemos una disminución de las células dentro de en esa agua, que las células aquí las representan en amarillo, entonces podemos tener aumento de la difusión cuando tenemos edema extracelular, cuando tenemos disminución de la celularidad, como puede ocurrir, por ejemplo, en un quiste o en una necrosis. Pero también podemos tener una restricción a la difusión, eso significa disminución en la difusión, cuando tenemos un edema citotóxico. Ocurre clásicamente ocurre clásicamente en el paciente que tiene un infarto. ¿Qué pasa? El edema no es extracelular, sino inicialmente intracelular. Entonces, estas partículas se van a mover, digamos que más despacio, o sea, hay restricción a su difusión y eso es por el aumento en el tamaño de las células por un edema citotóxico. O como en el caso de los tumores, que es lo que nos interesa, el aumento de la celularidad también va a resultar en una disminución en el movimiento de esas partículas. Entonces, la restricción a la difusión para el caso de los tumores significa aumento de la celularidad y generalmente se traduce en que se trata de un tumor de alto grado. Entonces, si tenemos menor difusión del agua, es porque hay menor espacio extracelular, a mayor grado, pues va a ser mayor esa difusión. Eso quiere decir que un tumor glial, el ADC, que es, ya lo vamos a mirar, es la imagen que más nos importa, es inversamente proporcional al grado. O sea, si el ADC es bajo, vamos a tener que probablemente si estamos ante un tumor glial es de alto grado, y eso es igual para los meningiomas. Y los linfomas inclusive tienen un menor ADC que los gliomas de alto grado. Entonces, aquí tenemos la imagen, esto es una secuencia de difusión y esto es un mapa de ADC. Siempre las tenemos que analizar juntas. Todo lo que brilla en difusión, entonces, es esto que vemos acá, pero noten que algunas zonas que brillan en difusión son más oscuros en el ADC, como por ejemplo esta porción medial, y aquí tenemos una zona que no restringe a la difusión, esto es necrosis. En este mismo ejemplo tenemos el tumor que realza con el medio de contraste y tenemos que la zona que tiene mayor restricción a la difusión, que es esta zona medial, probablemente va a ser la de mayor grado. Ustedes conocen o si no conocen, pues la difusión tiene una secuencia avanzada que es
digamos que es la tractografía. O sea, la tractografía es una difusión avanzada y entonces también nos sirve para mirar la integridad de los tractos, ver si en este tumor pues vemos que hay menos tractos o que también hay desplazamiento de los tractos cuando tenemos una neoplasia. Pero básicamente, pues como hemos dicho, la difusión que hacemos en todas las resonancias magnéticas nos sirve en el contexto de los tumores para determinar el grado y la celularidad del tumor. Entonces nos va a servir también para evaluar esto en una lesión post-tratamiento y nos va a servir para caracterizar el edema peritumoral. Entonces veamos acá un ejemplo. Este era un niño de 13 años con cefalea, sospecha de linfoma del sistema nervioso central. Estas eran las imágenes iniciales donde ustedes ven una neoplasia difusa que compromete predominantemente la sustancia blanca frontal bilateral y la periatrial en el lado izquierdo. Era una lesión que no tenía sangre en la secuencia de susceptibilidad magnética y que realmente no presentaba un realce significativo con el medio de contraste. El paciente resultó ser un astrocitoma anaplásico, característico era negativo para 1p36 y 19q13, es decir, no era un oligodendroglioma, sino era un astrocitoma anaplásico de una presentación pues no tan corriente como ustedes pensarán en este momento. ¿Qué pasó? Se le hizo, como era tan difusa la lesión, una radioterapia holoencefálica. Esto es entonces el control. Esto era el 22 de junio. Entonces, 3 meses después, este es el control en el cual vemos pues que hay, después de la radioterapia, no hay mayores cambios, tal vez un poco de mayor área de alta señal en FLAIR en la región periatrial del otro lado y pues un discreto aumento de esa zona en ese sitio, de esa zona de alta señal donde ya se veía antes, es decir, en las regiones frontales, también en el cuerpo calloso. ¿Qué pasa con el contraste? Empieza a haber algo de realce con el medio de contraste que antes no existía. Y aquí les voy a mostrar la utilidad de la secuencia de difusión. Estas son las imágenes, digamos que en el momento del control, 11 de septiembre, para compararlas con el anterior, y esta es lo mismo, 11 de septiembre, para compararlas con el anterior. ¿Qué encontramos? Que en la actualidad tenemos esta zona de alta señal en el cuerpo calloso, en el cuerpo del cuerpo calloso, que realmente corresponde a una restricción, pues su secuencia de mapa de ADC muestra que es oscura. Entonces, esto es una real restricción a la difusión. Y esto es nuevo con respecto al control previo. Noten ustedes que la zona de baja señal en el cuerpo calloso es ahora mayor o es, digamos, existe y antes no existía. De igual manera, ¿qué pasa con digamos, con la zona de alta señal en difusión en la rodilla del cuerpo calloso? Noten ustedes cómo tenemos aquí ahora una zona de más baja señal, o sea, el ADC es más bajo ahora si lo comparamos con el anterior. Luego, en este caso, la difusión nos sirve para decir que la disminución del ADC en zonas como en la rodilla del cuerpo calloso y en el cuerpo del cuerpo calloso indican progresión de la lesión. Pasemos ahora a las secuencias de perfusión. Entonces, en secuencias de perfusión tenemos dos secuencias, una que se denomina la de susceptibilidad magnética, que creo que es la más útil, y otra la de perfusión dinámica, que hoy la hacemos también como mapas de K-trans. Entonces, ¿qué pasa? Que los efectos del tratamiento nos van a dar disminución en el volumen sanguíneo. Recuerden que los tumores gliales de alto grado tienen una gran angiogénesis. Entonces, lo que hace estas perfusiones dinámicas es mostrar cómo un tumor cuando responde, pues entonces nos va a mostrar que hay disminución de esos valores del volumen sanguíneo cerebral relativo. Y entonces, si tenemos un alto volumen cerebral mayor de 1.8, entonces tenemos que, pues, es un tumor de alto grado. Si es moderado o pues que existe todavía tumor moderado, como decimos, porque esta perfusión es menor a la sustancia gris, pero aún más alto que la sustancia blanca, y cuando es baja, cuando realmente pues no tenemos perfusión. Entonces, podemos clasificar que hay una perfusión que está aumentada, pero la podemos calificar como alta, moderada o baja. Realmente puede haber superposición en las condiciones y digamos que la dificultad con esta secuencia es que tiene una baja resolución. Vamos a ver un ejemplo. Y primero, pues voy a hablar un poquito de cómo es la relación de
el medio de contraste con los tumores, porque estas secuencias de perfusión son con administración de medio de contraste. Entonces, devolvámonos un poquito y miremos qué es lo que pasa con el medio de contraste en un tumor común y corriente sin hacer perfusión. Entonces, la angiogénesis de los tumores se relaciona con el realce con el medio de contraste y tempranamente con la perfusión. Esto es algo importante. No siempre lo que realza con el medio de contraste tiene aumento de la perfusión. La proliferación del Ki-67 mayor se relaciona con el volumen tumoral, con la restricción a la difusión, con el nivel de la colina en espectroscopia y también con el realce con el medio de contraste. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que siempre tenemos que analizar una imagen simple y una con medio de contraste. No basta con solo esta imagen con el medio de contraste. ¿Por qué? Noten que en la imagen simple hay zonas que se ven de alta señal, blancas, que pueden estar acá, lo cual quiere decir que para saber qué realza con el medio de contraste, le tenemos que restar todo lo que está blanco en la secuencia simple. Entonces, nota importante, no analicemos solamente la imagen con medio de contraste, sino realmente miremos cómo era sin medio de contraste. Entonces, en realce con el medio de contraste, pues se relaciona con un glioma de alto grado, pero hay que tener en cuenta que el 77% de los gliomas de alto grado realzan y el 23% no realzan. Y que también algunos astrocitomas pilocíticos, tumores de bajo grado, y gangliogliomas, que son tumores de bajo grado, realzan con el medio de contraste. Y que el 20 al 45% de los gliomas supratentoriales que no realzan con el medio de contraste son malignos. Entonces, lo cual quiere decir que si bien es muy importante tener en cuenta el realce con el medio de contraste, no nos sirve como único factor de diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa con los estudios de perfusión? Que es los que vamos a ver. Aumento de la permeabilidad endotelial en la neovascularidad, aumento del volumen sanguíneo cerebral que se relaciona con la malignidad, el volumen sanguíneo cerebral, el volumen cerebral relativo también es importante, y tenemos dos perfusiones, dijimos, una que se llama de susceptibilidad magnética, en la cual rápidamente les digo que lo que estamos mirando es cómo se comporta el contraste, no en secuencias con información T1, sino en secuencias con información T2, y la otra perfusión, que vamos a ver los ejemplos, se relaciona, sí es una perfusión que se basa en secuencias con información T1, pero está más relacionada con la microvascularización. Entonces, aquí tenemos qué pasa, lo que les decía anteriormente, una imagen de un paciente en un control posttumoral, donde tenemos una gran zona que realza con el medio de contraste. Secuencias con información T1, con medio de contraste, y tenemos toda esta zona que realza con el medio de contraste. ¿Qué pasa al comparar con la perfusión? Al comparar con la perfusión con el medio de contraste, y esto es una perfusión de susceptibilidad magnética, vemos que, vamos a decir aquí qué es lo que pasa con la perfusión. Encontramos que es un mapa de color en lo que azul significa cero y rojo significa mucho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que vamos a encontrar en rojo es donde vamos a encontrar zonas de perfusión, como en este sitio, y lo que vamos a encontrar en azul, como en esto, zonas donde no hay ninguna perfusión. Entonces, ¿qué estamos encontrando en esta evaluación posoperatoria? Que realmente las zonas que tienen perfusión son, digamos, acá en la región temporal, hacia la ínsula y en la región temporal anterior. Pero todas estas zonas que realzan con el medio de contraste, y además algunos de ustedes van a decir, sí, claro, tiene un realce con medio de contraste que se está pareciendo como al queso gruyere o algo así, si uno tiene buena imaginación. Entonces noten ustedes que realmente toda esta zona que realza con el medio de contraste no se corresponde con la zona de perfusión. Luego, ¿qué podemos decir así aquí con imágenes diagnósticas? Que probablemente la zona que tiene tumor es lo que está localizado en el lóbulo temporal, en la base del lóbulo temporal, en la ínsula y en la región anterior del lóbulo temporal. Todas estas zonas que también realzan y que no tienen perfusión, probablemente son zonas de radionecrosis. Entonces, miren aquí una utilidad de este estudio avanzado, que es la perfusión de resonancia con medio de contraste. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bueno. Bien, sí, señora.
Bueno, ahora hablemos de la espectroscopia. Entonces, la espectroscopia, ya vimos en algún ejemplo anterior cómo es una espectroscopia normal, pero esta es una típica espectroscopia de un paciente con tumor. Aquí tenemos el pico de N-acetilaspartato, aquí tenemos el pico de colina y aquí tenemos el pico de lactato, que en este caso se ve invertido. Entonces, un típico tumor tiene un alto pico de colina, una disminución del pico de N-acetilaspartato y un aumento del pico de, un aumento, perdón, pues en este caso es una disminución, pero esto nos habla de la necrosis. Entonces, la espectroscopia nos da información sobre el metabolismo del tejido y se está evaluando ampliamente para distinguir la progresión de la necrosis por radiación. Pero, pues, como vamos a ver en algunos ejemplos, no lo es todo. Entonces, aquí en este caso tenemos una lesión que está expansiva, que está localizada en la sustancia blanca, que se asocia a edema y lo que nos muestra la espectroscopia, entonces un pico de colina alto, un pico de N-aspartato disminuido y este pico invertido de lactato. Todo esto, si todo lo tuviéramos así, muy fácil porque aquí, francamente, esto es un tumor de alto grado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la colina sobre la creatina y la colina sobre el N-acetilaspartato se relacionan con con un tumor de alto grado, pero hay superposición entre tumores de alto grado y bajo grado, especialmente en neoplasias astrocíticas en niños. ¿Qué quiere decir esto? Que en los niños podemos tener un patrón muy similar a esto y aún ser una lesión de bajo grado. Entonces, ¿cuánto es el punto de corte? Entonces, ¿cuánto debe ser digamos, la relación entre este pico de colina con este pico de N-acetilaspartato? Algunos decían 2.2, hoy se dice más o menos 2, otros se van hasta 1.8, para, digamos que uno decir con alguna certeza que se trata de un tumor de alto grado. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es saber cuál fue digamos que el campo de radiación. Y el campo de radiación nos lo muestran los oncólogos de esta manera. Entonces, si uno conociera esto, es muy importante porque vamos a pensar que si la lesión aparece aquí, en este sitio donde le dieron la radioterapia, pues es más probablemente que tengamos cambios por radiación o que tengamos pseudoprogresión. Mientras que si la lesión aparece fuera de este campo, pues no vamos a pensar en que esta imagen o esta lesión en la evaluación del tumor es post-radioterapia. Entonces, fíjense, en este caso, tenemos que este fue el campo de radiación y esto es lo que tenemos en el control, una lesión que por supuesto es luz expansiva, está comprometiendo la sustancia blanca, la sustancia gris, está comprimiendo el ventrículo y se extiende por la rodilla del cuerpo calloso. Pero miren que esto se relaciona mucho con el campo de radiación. ¿Qué pasa? El realce con el medio de contraste es un realce discreto, es un realce es un realce periférico. ¿Y qué pasó aquí? Este es el mapa de ADC. El mapa de ADC nos dice, este paciente tiene restricción, está muy oscuro. ¿Y qué pasa? Hicimos una espectroscopia. La espectroscopia solo nos dio pico de lactato. Todos los otros demás picos estaban disminuidos. Aquí les muestro, este es el normal, en la zona normal, N-acetilaspartato, mayor que colina y creatina, y muy poquita necrosis. O sea que en este caso, ¿qué pasa? Hay una discordancia entre la espectroscopia y el estudio del mapa de ADC. Pero ¿qué teníamos importante? Sabíamos dónde había sido la radiación del paciente. ¿Qué pasó con este paciente? En este paciente, perdón, entonces, a ver, este paciente pues se decidió que esto se trataba de radionecrosis y así se manejó y eso fue cierto. Bueno, aquí tenemos en este otro paciente, tenemos que, vemos que las áreas, les estoy mostrando en este video, cómo ustedes van viendo dónde se va, vamos a ver, o sea, cada vez que se prende esta imagen verde es lo que estoy viendo acá, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esta zona que tenía una alta señal en FLIR en un paciente evaluado posttumoral.
Entonces tenemos que, vamos viendo qué pasa. Entonces fíjense que en esta área, por ejemplo, tenemos un gran pico de colina, disminución de N-acetilespartato, nos dice que hay tumor. En esta zona nos dice, no, aquí no hay tumor, todos los picos están disminuidos. Seguimos avanzando y tenemos otra zona que es esta, donde vemos, no, aquí definitivamente esto debe ser tumor, porque tenemos un gran pico de colina creatina versus N-acetilespartato. No hay que hacer ninguna operación matemática para todos. Este pico versus este otro pico es mayor, la relación es mayor que 2, indudablemente. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si ustedes van a ir a tomar una biopsia, ¿de dónde van a tomar la biopsia? Pues del sitio donde la espectroscopia fue más anormal, que probablemente en este paciente como tal no se trata ni siquiera de la zona que tenía más alta señal en FLAIR, sino de la zona más medial de la lesión que estamos encontrando. Entonces, esto es muy importante porque la espectroscopia, digamos que en este caso nos dice, hay zonas de necrosis, hay zonas de tumor, pero ¿dónde vamos a tomar la biopsia? En este sitio que es donde es más anormal la espectroscopia. Este paciente, entonces tenemos que tenía una lesión tumoral que está en este sitio, claramente es una lesión tumoral de alto grado, mírenla aquí, este es la espectroscopia, era una lesión que no realzaba con el medio de contraste, noten ustedes que poco realce con el medio de contraste tiene. Y pues aquí tenemos que las zonas de mayor área donde teníamos mayor valor de colina creatina era en la región más profunda de la lesión. Eso es lo que nos mostraba la espectroscopia. El diagnóstico fue un astrocitoma difuso. ¿Y qué tenemos en el control post-tratamiento? En el control post-tratamiento, pues vemos que hay una muy buena resección quirúrgica. Fíjense ustedes que casi no hay lesión. Pero ¿cuál era nuestro problema? Que tenemos este nódulo que realza con el medio de contraste. Acá está la cicatriz. Recuerden ustedes que puede haber realce de la meninge sin mayor problema. Sí, hay un poco de alta señal en la secuencia FLAIR y en secuencia con información T2, y nuestro principal problema era este nódulo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hicimos? Hicimos una espectroscopia en el nódulo, realmente no había ningún pico de colina ni de necrosis. Aquí tenemos la perfusión, esta es la perfusión de susceptibilidad magnética que nos muestra que donde tenemos ese nódulo, que tenemos azul, o sea que no hay perfusión. ¿Eso qué nos dice? Que no, pues que probablemente no hay tumor. Y en la perfusión de susceptibilidad dinámica, como recuerden ustedes que es la permeabilidad capilar, entonces esto se relaciona bastante con el área que teníamos de realce con el medio de contraste. Entonces, ¿qué teníamos? Dos imágenes avanzadas concordantes. La perfusión de resonancia magnética de susceptibilidad magnética y la espectroscopia. Luego esto nos hizo decir, este paciente, lo que tenemos, aquí tenemos la perfusión, aquí tenemos también que pues que no hay zonas de lesión. Entonces el diagnóstico, resultado de tratamiento con radioterapia, pensamos ese nódulo realmente se trata de pseudoprogresión y así se consideró y realmente ese nódulo fue disminuyendo significativamente. Bueno, ahora miremos un poquito de PET-FDG, que también es otra imagen avanzada. Es útil para diferenciar la necrosis de la radiación, de la recurrencia, pero tiene baja sensibilidad y especificidad en el cerebro. Hay limitaciones, pero hoy pues existen PET con otros trazadores diferentes de el FDG, que es el con el que contamos, y estos esperamos que los vamos a tener pronto, y existen realmente en el país, en otros sitios, y son los trazadores de aminoácidos que nos van a servir mucho más para emplear este método avanzado para ayudarnos en esta diferenciación. Entonces, aquí vamos con un ejemplo, un antecedente de una resección de un sarcoma parietal derecho, está en este sitio. Esto es digamos que la imagen que teníamos originalmente, secuencias con información T1, que teníamos un área de alta señal porque pues teníamos todavía algo de sangre en el sitio y un realce con el medio de contraste que era moderado y periférico. O sea, si restamos esto de esto, tenemos que hay un poquito de realce con el medio de contraste, como lo vemos acá, especialmente en la periferia. Tenemos un realce con el medio de contraste. Y en el control posterior, esto era bueno, este es el control
posterior cuando el paciente había recibido radioterapia y miren lo que pasa. Tenemos una zona de alta señal en secuencia FLAIR muy, muy grande, muy, muy grande. Y adicionalmente tenemos un realce con el medio de contraste que pues si a uno le muestran esto inicialmente desprevenidamente sin saber que este paciente ha tenido radioterapia o aún sabiendo que el paciente ha tenido radioterapia, decimos, este paciente tiene un tumor. ¿Qué dijo el estudio de PET-CT? Dijo, no, este paciente no tiene un tumor porque pues esta era la perfusión, esta era la imagen, fíjense que toda la perfusión nos daba que aquí no había ningún rojito, que esto no tenía perfusión a pesar de ese realce con el medio de contraste. ¿Qué decía la espectroscopia? La espectroscopia no nos sirvió de mucho porque fíjense que en la espectroscopia tenemos un pico de colina, tenemos pico de lactato, entonces aquí también aquí hay una discordancia en este caso entre la perfusión y la espectroscopia y el estudio que tengo, que es el inicial, que era este de medicina nuclear y Sestamibi, nos decía, este paciente tiene una disminución del metabolismo, este paciente no tiene, o sea, en este grado, cuando estaba así, de esta manera, el paciente nos dijeron, no, este paciente no tiene un tumor, a pesar de que ustedes están viendo todo. Así, ¿qué pasó? Entonces, miren el resultado final, después de haber tenido estos exámenes. Miren ustedes que aquí, ¿qué pasa? Disminuye el efecto expansivo, disminuye el realce con el medio de contraste, aumenta el tamaño del ventrículo y tenemos que esta zona de alta señal en FLAIR pues representaba realmente ya en este momento tardíamente, cuando ya es más fácil decir que aquí no hay tanto tumor, entonces este paciente lo que tuvo aquí en este punto fue una pseudoprogresión. O sea, lo que tenemos es un realce con el medio contraste, una zona de alta señal en FLAIR que no representaba realmente tumor. Clave que sabíamos que había tenido el paciente, cuál había sido el tratamiento y aquí ayudaron las imágenes diagnósticas, en particular los de medicina nuclear, que fueron muy insistentes en decir, mire, este paciente, esto aquí no hay nada de metabolismo, esto no es un tumor, esto es lo normal de la corteza y aquí no hay un tumor. Bueno, entonces, útil para diferenciar la necrosis de radiación de la recurrencia, baja sensibilidad y como les decía, estamos esperando que aparezcan los trazadores de aminoácidos. Entonces, pasemos ahora a hablar un poquito rápidamente de los criterios para el seguimiento. Como les dije, estos son los que usamos día a día, que son los criterios RANO. La implicación en el tratamiento del paciente por el concepto del radiólogo. Entonces, debemos tratar de unificar qué es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque es grave para el paciente que hayan diferentes opiniones de los diferentes radiólogos, de los diferentes oncólogos, y para el paciente mismo significa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar, vamos a suspender el tratamiento oncológico, vamos a reoperar al paciente, le vamos a hacer una biopsia. Entonces, estos criterios RANO, que pues por historia, pero que aquí no tengo tiempo para decir cómo, vienen de originalmente los criterios McDonald, que eran solamente para ver qué tamaño tenía la lesión en una tomografía con medio de contraste. ¿Hoy qué tenemos? Hoy qué tenemos? Tenemos resonancia magnética, entonces vamos a mirar las lesiones que realzan con el medio de contraste en secuencias con información T1. Vamos a ver si hay lesiones nuevas. Es importante saber si el paciente está tomando esteroides o no, cuál es la situación clínica del paciente y cuáles son las condiciones para la respuesta. Entonces, además, se ha adicionado, además de la lesión que realza con el medio de contraste, si hay lesiones o no lesiones en secuencias FLAIR. Entonces, tenemos que vamos a hablar de respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable o progresión. Lo más fácil es decir si hay progresión. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos más lesiones que realzan con el medio de contraste o que la lesión ha aumentado en más del 25%. Hay más área de alta señal en FLAIR, hay lesiones nuevas, aquí ni siquiera aplican si hay o no esteroides y la situación clínica probablemente está peor y con cualquiera de estas condiciones ya vamos a decir que el paciente tiene progresión. Ahora, también la respuesta completa. No tenemos lesiones que realcen, no hay lesiones, no hay zonas de alta señal en FLAIR o estas están estables, no hay lesiones nuevas, el paciente no requiere esteroides, la situación clínica es estable o está mejor y se requieren todas estas condiciones para decir que el paciente tiene una respuesta completa.
La respuesta parcial. Entonces, miren, hay una cosa importante. Fíjense que para que uno diga que hay progresión, tiene que aumentar la lesión en el 25%. Para decir que hay una respuesta parcial, la disminución de la lesión tiene que ser del 50% o más. O sea, no, si disminuyen el 30%, no podemos hablar de enfermedad de respuesta parcial. Tenemos que tener que la lesión en FLAIR es estable o disminuye, que no hay lesiones nuevas. Y entonces aparece este otro punto que es muy frecuente, que digamos que no es respuesta completa, perdón, no es respuesta completa, no hay respuesta parcial, sino es enfermedad estable. Entonces, cualquier condición diferente de esta respuesta parcial o de la progresión se llamará enfermedad estable. Entonces, por ejemplo, si el paciente le ha disminuido la lesión, pero no le ha disminuido en el 50% o no le ha aumentado hasta el 25%, esto es enfermedad estable. El FLAIR debe estar estable o disminuir y no debe haber lesiones nuevas y todas las condiciones se deben dar para que uno diga que tiene enfermedad estable. Entonces, es importante que tratemos los radiólogos de, una vez analicemos todas las imágenes, decir, este paciente está en respuesta completa, está en respuesta parcial, enfermedad estable o definitivamente tiene progresión. Y es muy importante, por supuesto, que tengamos un análisis seriado y comparativo con los estudios previos y es ideal, como vimos antes, que nosotros conozcamos los campos de radiación. Entonces, una cosa importante aquí en la que debo parar y es decirles que el aumento o disminución de la señal en FLAIR es importante cuando tenemos una enfermedad no medible. O sea, hay pacientes cuya principal alteración es la zona de alta señal en FLAIR. Si nosotros nos vamos a lo que realza con el medio de contraste o a la zona que uno puede medir con el realce con el medio de contraste, fíjense que en este tumor realmente lo que uno puede medir con el medio de contraste es esto, pero realmente el tumor es toda la zona de alta señal en secuencia con información FLAIR. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta la secuencia FLAIR para analizar, o sea, estas son las dos secuencias más importantes en las secuencias convencionales, la secuencia FLAIR con información T2 y la secuencia con información T1 y con medio de contraste. Y es importante que para la definición de la estabilidad, progresión, respuesta o tratamiento, para diferenciar pseudoprogresión de pseudorespuesta, ya ustedes saben qué es pseudoprogresión, tenemos que tener una diferencia de 4 semanas. Es decir, tenemos que saber que la disminución con el realce, con el medio de contraste, si el paciente ha recibido antiangiogénicos, tiene que persistir por más de 4 semanas. Reto diagnóstico. El tumor infiltrativo se manifiesta con aumento de la señal, claro, sí, así, de la señal en FLAIR, con información T2. Pero eso mismo pasa en cambios por radiación, en un infarto, en la desmielinización, en la infección, en la disminución del efecto de los corticosteroides y en el efecto de las convulsiones. O sea, todas estas lesiones nos van a dar una zona de alta señal en FLAIR. En este caso, pues, ¿qué tenemos? Una zona de alta señal en FLAIR que corresponde a un área post-radiación en un paciente que tiene un tumor. Pero esto no corresponde al tumor. ¿Por qué? Porque no hay aumento no hay aumento de volumen, los surcos están preservados, el ventrículo está grande. ¿Cuándo pensar que el área de alta señal en secuencia FLAIR es realmente tumor? Si tiene un efecto de masa, como en este caso, comprime el ventrículo, desvía la línea media, si hay aumento del grosor cortical asociado, está asociado al aumento de la lesión, si compromete el cuerpo calloso, si ocasiona compresión del ventrículo y, bien importante, como les decía antes, si está localizado por fuera del campo de radiación. Y como vimos anteriormente, generalmente el paciente tiene deterioro neurológico. Un ejemplo, un paciente que tiene un control de un astrocitoma anaplásico, aquí está la craniotomía, aquí está la cicatriz, tratamiento, bevacizumab y radioterapia. ¿Qué tenemos? No hay ningún realce con el medio de contraste. Perfecto. ¿Qué pasa en el control posterior? De igual manera, pues no vemos ningún efecto expansivo, la zona de alta señal en FLAIR corresponde como a la cicatriz, pero aparece una pequeña zona de realce con el medio de contraste. Y aquí, ¿qué pasa? Otro control posterior. Lo más importante aquí es que tenemos que empiezan a aparecer unas lesiones de alta señal en FLAIR por fuera del sitio de la radiación, por fuera del sitio de donde estaba el tumor. Están localizadas más profundas en la sustancia blanca y además, ¿qué tenemos? Difusión y mapa de ADC, que nos indica alta celularidad.
y empiezan a aparecer esas zonas ya con realce, con el medio de contraste. ¿Qué muestra la espectroscopia? La espectroscopia pues nos muestra que definitivamente hay zonas que muestran alta señal aquí en esta zona, mírenla aquí, el pico de colina, que nos indica que en las zonas que hay realce con el medio de contraste e inclusive en las zonas alrededor, entonces también tenemos zonas que indican aumento del tumor. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque creo que me extendí demasiado. Tenemos que los criterios RANO para gliomas de bajo grado, que esto es como un adicional, además de lo que tenemos respuesta completa parcial, se ha encontrado una respuesta menor. La respuesta es muy importante. Lo más importante aquí es la secuencia T2 FLAIR. Fíjense que aquí en este no importa la secuencia con medio de contraste. ¿Por qué? Porque a menudo los pacientes que tienen un glioma de bajo grado no van a tener realce con el medio de contraste. Entonces, ¿cómo le aplicamos el RANO? Se lo aplicamos basados principalmente en este criterio que es el T2 FLAIR. Entonces, ¿qué decimos? Respuesta completa, desaparición de todas las lesiones. Respuesta parcial, mayor del 50% en los diámetros perpendiculares en una lesión por 4 semanas de la zona de FLAIR. Respuesta menor, 25 a 50% de los diámetros perpendiculares de la lesión. Enfermedad estable, pues la que no es ni progresión ni respuesta parcial, es decir, si tenemos esas medidas dan menores del 25 y hasta 25%, y progresión si tenemos que aumenta el 25% en la zona de FLAIR. O sea, esto es igual que para los gliomas de alto grado, aumento mayor del 25%. Pero aquí tenemos una respuesta menor que aparece. La respuesta parcial igual, mayor del 50% de los diámetros tiene que ser la disminución, y la respuesta menor entre el 25 y 50%, la enfermedad estable menos del 25 a más del 25. Entonces, aquí lo que importa es básicamente esto. Por supuesto, para esto es igual que en los otros, no debe haber lesiones nuevas. Si tenemos una respuesta completa o cualquiera de estas, pues no debe haber lesión nueva, solamente en progresión. Y esto es similar a lo de los gliomas de alto grado, pero lo diferente es que aquí no se tiene en cuenta el estudio de información T1 con medio de contraste. Entonces, fíjense aquí en este paciente, que es un ejemplo. Esto tenemos aquí febrero del 2018, noviembre del 2018, junio del 2019 y septiembre del 2019, que es cuando nosotros estamos analizando la lesión. Entonces, fíjense que aquí lo más importante para decir que este tumor va mejor, en este caso, es cómo ha disminuido la zona de alta señal en FLAIR en este caso, ¿sí? Ha disminuido la lesión, además pues, de que ya no tenían realce con el medio de contraste, pero es que este era muy reciente de la cirugía. O sea, lo más importante para evaluar es la disminución de la señal en FLAIR. Esto también, un oligodendroglioma que es clásico, pero pues miren este paciente desde el 2008 y está aún vivo, 2008 a 2020, 12 años, y el paciente con un oligodendroglioma anaplásico, con calcificaciones, y aquí tenemos que tenemos una zona de alta señal en secuencias con información FLAIR en esta área, y posteriormente lo que hizo pensar que el paciente estaba convirtiéndose en anaplásico fue que realmente aumentó la zona de alta señal en FLAIR. O sea, este oligodendroglioma, digamos que cambió y se volvió anaplásico, pero lo que mostró esto no fue el realce con el medio de contraste. Esta sección sigue sin realzar, sino simplemente el encontrar que la zona de alta señal en FLAIR se extendió y aumentó. Entonces, aquí tenemos cómo importa en estos gliomas de bajo grado. Esta zona, esta es la imagen más importante, es esta. La inmunoterapia. Esto esto es algo, digamos, que muestra con algunas figuritas que es la inmunoterapia. Esto, básicamente lo que nosotros tenemos es que estamos usando anticuerpos, y lo que hacen esos anticuerpos es que le vuelven a dar a las células T su potencia para matar a las células tumorales. Entonces, estos son la inmunoterapia, pues estos son unas figuritas que muestran y que les vamos a mostrar rápidamente. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Que entonces, como les decía, se va a restaurar esa activación
de las células normales, estos son anticuerpos, y entonces es un área prometedora en la terapia de neurooncología. Realmente ustedes saben que esta inmunoterapia se usa más para otras cosas, como por ejemplo para tumores pulmonares. Son desafíos únicos asociados con la evaluación de los cambios radiológicos. ¿Por qué? Porque resulta que el paciente que ha recibido inmunoterapia, bien sea para un tumor o para una metástasis, lo que ocurre inicialmente es que hay una inflamación inducida por la terapia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede ocurrir algo que nos parece progresión inicial e inclusive pueden aparecer nuevas lesiones y nosotros no podemos decir que el paciente no está respondiendo a la inmunoterapia. Y aquí en esto pues nos hemos equivocado. Esta es una paciente que tenía un tumor pulmonar, que le hicieron inmunoterapia y que disminuyó su tumor pulmonar, aquí como lo estamos viendo. ¿Y qué pasó con, estábamos evaluando unas metástasis? Entonces, ¿qué pasó? Encontramos que junio 5, septiembre 9, que vemos que hay realmente aparición de nuevas lesiones acá, y las lesiones que realzaban, de pronto nos parece que realzan más, pero en particular hay aparición de nuevas lesiones con la inmunoterapia. Y adicionalmente, el paciente tiene junio 5, septiembre 5, tiene más cambios en la secuencia, o sea, las imágenes en la secuencia de FLAIR, pues vemos que hay algunas zonas que hay aumento de las zonas de alta señal en secuencia FLAIR. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esto es una imagen de la literatura, paciente le dan inmunoterapia, 7 semanas después, 13 semanas después, más lesiones, más realce con el medio contraste. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que esperar 6 meses a el tratamiento de inmunoterapia. Si vemos estos cambios después de 6 meses, ya podemos decir que el paciente tiene progresión. Pero si las controles se están haciendo a menos de 6 meses, entonces, ¿qué hay que hacer? Así veamos imágenes que parecen progresión. Vamos a continuar con el tratamiento por 3 meses más y vamos a reevaluar. Y vamos a decir que si en este momento tenemos que el paciente tiene enfermedad estable, respuesta completa o respuesta parcial, vamos a continuar con la inmunoterapia. Si continuamos diciendo que el paciente no tiene una respuesta o tiene progresión, se confirma la progresión, ahí sí vamos a suspender el tratamiento. Pero noten ustedes cómo es de diferente y en este es el IRRANO, imagen de enfermedad, si el paciente ha recibido inmunoterapia. Bueno, entonces yo creo que como aquí ya nos vamos a pasar de tiempo, vamos a ir a las conclusiones. No voy a hablar de las metástasis, otro día les hablo de las metástasis. Entonces vamos a recordar que el aumento de volumen y mayor realce con el medio de contraste puede significar progresión, pseudoprogresión, cambios por radioterapia y que puede ser la respuesta inicial favorable de la inmunoterapia. Indican restricción a la difusión. La restricción a la difusión indica tumor. El aumento en el volumen sanguíneo cerebral indica tumor. Esto es resonancia magnética de perfusión. Y en espectroscopia, el aumento de la columna, la disminución del N-acetilaspartato y el lactato indican tumor. El RANO es el idioma común de los oncólogos. Tenemos el RANO normal, que ya todos lo manejamos muy bien, pero entonces tenemos en cuenta que hay un IRRANO nuevo, que es el de la inmunoterapia, que induce respuestas tardías con inflamación, y también la respuesta del RANO para los gliomas de bajo grado, en el cual no tenemos en cuenta el realce con el medio de contraste, sino tenemos predominantemente la señal en FLAIR. Es muy importante la estrecha comunicación con el neurooncólogo. Una cosa más de la cual no hablé, pero que es muy importante en particular para los neurocirujanos, es que recuerden, yo sé que todos lo saben, pero algunos de los nuevos no lo saben, la primera resonancia postoperatoria debe hacerse 24 a 48 horas post cirugías y no más allá de las 72 horas. Debe incluir la difusión. ¿Por qué? Porque dijimos al principio que la difusión nos sirve para mirar si hay infartos. Después de una cirugía puede haber un infarto o una zona de isquemia que no necesariamente es tumor residual. Entonces, por eso es muy importante, porque en el postoperatorio tardío nosotros decimos, este paciente hizo un pequeño infarto y ese paciente aquí no tiene un tumor.
Y también tener en cuenta que el realce de las paredes de la cavidad es un hallazgo posoperatorio normal entre las 48 y 72 horas. Eso es todo, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, pero si no, pues entonces ya podríamos suspender. O sea que yo aquí ya dejo de compartir Sonia, la gracias. pantalla. Muchas gracias. Gracias, doctora. Apagar el video. Muchas gracias, doctora. Bueno, listo. Entonces, pues aquí ya finalizamos. Me encantó oírlos a ustedes por el qué, por el Zoom de la doctora Erika. Entonces, pues un saludito a todos y espero que pasen un buen día. Doctora Sonia, mil gracias. Qué extraordinaria conferencia. Con muchísimo gusto. Espero verla pronto. Espero que sí, así sea. Pues yo creo que tenemos que aprovechar estos ratos de estar en la casa pues para hacer educación y así pues creo que todos lo estamos haciendo. Sony, Juan Armando, quería hacerte una pregunta última antes de que te vayas. Todo esto amablemente que nos has dado y enseñado, te lo agradecemos enormemente. Genial, genial, siempre oírte. Y la pregunta es, ¿se ha comparado estos resultados? Me imagino que sí, de la espectroscopía y de lo que nos has hablado, y de la pseudoprogresión y la necrosis con biopsias. ¿Hay con una concordancia de especificidad o dime tú cuánto en realidad hay de precisión en cuanto si se ha hecho un estudio comparando lo uno y lo otro? Claro que sí se han hecho, pues no tengo en este momento la referencia, doctor Mejía, pero finalmente, digamos, y en algunos sitios donde manejan muchos tumores, si hay la duda, o sea, siempre la respuesta definitiva nos la va a dar la biopsia, ¿sí? Nos la va a dar la biopsia como a ustedes les ha pasado en algunos casos y como nos ha pasado, digamos, en el grupo de manejo de los tumores. O sea, la respuesta definitiva la tiene la biopsia. La tiene la biopsia y hay casos en los cuales ni siquiera vale la pena seguir haciendo más imágenes y esperar con el paciente, sino hay que tomar un diagnóstico, hay que tomar una conducta ya, y ese paciente tenemos discordancia entre las imágenes avanzadas o no avanzadas, tenemos duda, ese paciente debe ir a biopsia. Y además hacer una biopsia, pues es muy fácil, bueno, en algunos casos más fácil que otros, pero pues ustedes tienen una gran experiencia y entonces digamos que el patrón de oro sigue siendo la biopsia, doctor Mejía. Doctora, Gracias. una pregunta. Muchas gracias. Doctora, ¿aló? ¿Aló? No, quería preguntarte, es que últimamente en la literatura y en los últimos números del Journal, del Focus, le están dando cada vez más importancia al PET en el seguimiento de tumores cerebrales. A Sí, lo pero mejor tiene que ver con el uso del radiotrazador, pero veo que se marca una tendencia en el uso tanto del SPECT, que he encontrado artículos de SPECT, como el PET en el seguimiento de estos pacientes. ¿Usted cree que a futuro nos vamos a encontrar que todos los pacientes van a... Diego, hay que mirar cómo es el PET, porque realmente es es una gran imagen, es una imagen de la cual, digamos, solamente estamos viendo la punta del iceberg. O sea, el desarrollo de los nuevos radiotrazadores para tumores es algo que está ganando pues día a día campo. Y sí es muy importante y como les decía, pues nosotros esperamos que pronto podamos tener eso, pero creo que nos deberíamos acostumbrar más a usarlo. Y fíjense que yo les mostré en el primer ejemplo, en algún ejemplo, como el PET definitivamente dijo, esto no es tumor y resultó no ser tumor. Entonces, creo que a veces no le tenemos tanta confianza, pero creo que se la debemos ganar día a día. Acuérdense que nosotros en el hospital pues tenemos un nuevo PET y pues tenemos un grupo de avanzada en PET, somos líderes en eso y esperamos que cada vez sea más fácil. Pues hay dificultades con este tipo de radiotrazadores porque requieren unas condiciones técnicas especiales que son un poco más difíciles, pero creo que sí es importante ese punto que estás señalando, Diego. Bueno, Bueno, Sonia, gracias, doctor. Bueno, Sonia, entonces, gracias. Yo quería agradecerle también a María Camila porque
lograr hacer esto nos une mucho, seguimos trabajando juntos y quería también pues darle la bienvenida a personas que nunca están con nosotros en estas reuniones, como el doctor Fonseca, que por ahí lo veo que está poniendo atención, y esto nos une de una manera, pues a mí me parece chévere porque él está por allá en Cúcuta y está con nosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias. Me encanta oírlos a todos por el, por el Zoom y pues ojalá nos veamos en otra reunión. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.